estudiante de la Universidad La Mar de octavo semestre y les voy a hablar sobre la investigación médico ilegal e inhumación ilegal de la materia de medicina forense. Es importante determinar inicialmente que la inhumación como término general deriva del latín que significa inhumare, que es en tierra. Entonces, como tal, la inhumación es la acción de enterrar a un cadáver en los sitios determinados para tales fines. Es importante mencionar que esto es un término como general, como tal nosotros vamos a hablar de la inhumación ilegal y esto es un término general, puede ser tanto legal como ilegal. Solamente estamos hablando del hecho de enterrar a un cadáver en el sitio determinado. Es importante saber que para tener una inhumación legal tiene que estar esto validado y tener ciertos procesos en los cuales se autorice esta inhumación y que no sea con ningún fin doloso, con ningún fin ilegal como tal. Tenemos que dentro de lo que se requiere para una inhumación legal, estamos hablando de que se necesita un certificado de defunción de la persona que se va a inhumar, de la persona que se va a enterrar. Que un médico ya determine que esta persona ha fallecido, que vengan las causas y que no lleve ningún proceso como tal que nos esté llevando a algo ilegal. También es importante la autorización civil y sanitaria para el enterramiento. No se puede enterrar a una persona en cualquier lugar, ya sea de que en el patio de tu casa o en un parque o lo que sea, sino que tienen que haber lugares específicos en los que estos entierros tengan que suceder. Tenemos también la inscripción en el libro de defunciones en el registro civil, en donde esta persona ya se determine como tal finada. Y finalmente la partida de defunción, que ya la obtendríamos con los datos anteriores. Esta imagen que les puse aquí es nada más una representación sobre el certificado de defunción en donde se tienen que llenar pues todos los datos de la persona fallecida, como el nombre, la edad, fecha de nacimiento, CURP, entre otros datos. Y pues en la parte de abajo, que no la agregué, pero ya viene como específico las causas que lo llevaron a la muerte. Entonces es importante llenar también esto correctamente. Se encontró que el artículo 348 de la Ley General de Salud determina que la inhumación solo podrá realizarse con la autorización del oficial del registro civil que corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción. La inhumación e incineración de cadáveres solo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades sanitarias competentes. Esto dicho anteriormente de los datos, los documentos que se necesitan para poder hacer una inhumación y que ésta sea legal. Aquí les resalté los mismos que venían con anterioridad, que es la autorización del oficial del registro civil, que tengan el certificado de defunción y que sean lugares permitidos para hacer estas inhumaciones. Entonces ya como tal metiéndonos al tema de la inhumación ilegal, pues como tal lo dice el término, estamos hablando de una violación de las leyes, en donde ninguno de los datos anteriores se ha seguido. Por lo tanto, se encontró que en el artículo 280 pues señala algunos de los puntos importantes a tener en cuenta sobre esto de la inhumación ilegal, que estamos hablando que esto se convierte en ilegal al momento que se oculta, destruye o sepulta un cadáver o un feto humano sin la orden de la autoridad. Entonces aquí estamos hablando que no está aprobado por la ley o por el oficial de salud. Tenemos también al que sepulta el cadáver de una persona siempre que la muerte haya sido en consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones. Esto también es muy importante, determinar pues que estos hechos que son hechos ilícitos, por lo mismo la presencia de la traumatología forense, en donde
determinar que esta inhumación ha sido ilegal por medio de estos señales de violencia. Es importante determinar, hubo como mucha controversia al momento de buscar el tema, porque si se busca como tal como inhumación ilegal, pues la información es muy mínima, pero ya después, en cuanto se fue indagando sobre esto, pues me pude percatar de que como tal se mencionan como las fosas clandestinas, que se mencionan muchísimo aquí en México, lamentablemente. Entonces se terminó sobre las fosas clandestinas, de acuerdo a la Secretaría de Gobierno, que este va a ser un lugar en el que se inhumaron cuerpos o restos humanos sin seña alguna que denote su existencia, sin el conocimiento de las autoridades o con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues me voy un poquito a la epidemiología, en donde se encontró un artículo que es de México, pero habla muy poco de México en general, casi todo lo que mencioné sobre Guanajuato. Entonces estamos hablando que dentro de todo México, Guanajuato es el estado que tiene la mayor prevalencia de esto de las fosas clandestinas o de la inhumación ilegal. Y pues se menciona como lo más significativo de esto, que en el año 2009 hasta el 2022 en Guanajuato se hallaron 109 sitios que se clasificaron como fosas clandestinas. Es en un periodo de 11 años y son muchísimas fosas clandestinas y como tal, estas fueron las que se hallaron, pero posiblemente se encuentren más de estas 109. Y dentro de estas 109 fosas clandestinas se encontraron 268 cuerpos y esto fue distribuido en 29 municipios, igual de Guanajuato solamente. Entonces nos pasamos, aquí se destacó 5 de los municipios que, que más fosas tenían. Y si podemos ver, Pénjamo presentó 11 fosas clandestinas, Irapuato otras 11, Celaya 8, Villagrán 7 y Acámbaro 7. Son muchísimas fosas y como lo mencioné anteriormente, son las que se hallaron, pero posiblemente se encuentren más de estas 109 fosas clandestinas. Es también importante mencionar que dentro de esta inhumación ilegal vamos a encontrar el escenario de hallazgo y el escenario de depósito, en donde el escenario de hallazgo es el sitio en donde se va a depositar el cadáver. Esto puede ser, no sé, en una escuela, en una casa, en un patio, en un bote de basura, en una camioneta, entre otras cosas. Y el escenario de depósito ya va a ser de este lugar, de este escenario de hallazgos, algo específico. El escenario de depósito es específico. O sea, está en el suelo, está en un patio, perdón, pero ¿en qué parte del patio? Está en, no sé, en un arbusto, en el suelo, en el subsuelo, en qué parte específicamente de este patio, en qué parte del suelo se va a encontrar este cadáver. Y pues tenemos el contexto de hallazgo en donde vamos a encontrar como tal los indicios que se van a encontrar en el escenario de hallazgo. Dentro de esta, pues el contexto de hallazgo podemos tener como los indicios como la ropa que se encuentre o textiles, si se encuentran balas, no sé, algunos restos como piedras, tierra, y como tal el escenario, si se encuentra entre basura, si se encuentra de que como tal la evidencia o como tal que se encuentra en alguna camioneta. Y tenemos al escenario de depósito, como se mencionó anteriormente, y esto un poquito más específica con la imagen de si el cadáver se va a encontrar en esta parte en donde está el pasto o se va a encontrar en el suelo como tal, en el subsuelo, en qué parte de todo esto
se va a encontrar enterrado. Y como aquí se menciona en esta, o se representa en esta imagen, no es lo mismo que el cadáver se encuentre solamente aquí, en este caso que atraviesa casi todo esto, ¿no? Ahí, ahí está. Tenemos también que es importante determinar que estas fosas pueden ser primarias o secundarias. Estamos hablando de una primaria cuando es el primer sitio o el primer lugar en donde se está depositando el cadáver. Y se convierte en secundaria cuando de esta fosa primaria se exhuma, o sea, se desentierra y se vuelve a inhumar, o sea, se vuelve a enterrar. Y dentro de estas tenemos que pueden haber entierros inalterados o entierros alterados, que estamos hablando que una fosa secundaria pues ya va a ser un entierro alterado. Un entierro inalterado es el que no ha sufrido ningún cambio. Este sería como en el caso de la primaria, que incluso la primaria puede estar alterada, porque estamos hablando que un entierro alterado puede ser cambios con una intervención humana, puede ser también por animales u otros procesos. Entonces, cualquiera de los dos puede estar alterada, pero principalmente la secundaria. La secundaria sí o sí va a estar alterada. Tenemos también que es muy importante que pues todo el tiempo se piensa que cualquier, no sé, criminólogo o cualquier médico forense pues va a poder estudiar como todos estos hechos y todos estos cadáveres, pero que realmente esto lleva en un estudio más a profundidad, porque como tal en medicina forense el médico determina, no sé, si ya tenía de que 2 días muerto, 3 horas o lo que sea, pero esto es por medio de los procesos de descomposición y por los procesos cadavéricos como tal la tanatología forense, pero al momento de encontrarnos ya solamente con los restos óseos, pues es un poquito más inclinado, perdón, hacia la arqueología, hacia el estudio arqueológico de esos restos. Entonces se habla que para el estudio del lugar de los hechos, la recuperación del cadáver, pues lo vamos a hacer más que nada con el uso de las técnicas y los procedimientos arqueológicos. Tenemos también la antropología forense, que esta se va a encargar de distintas cosas y que es muy importante en esto de la inhumación ilegal, y que como tal es casi todo enfocado hacia ellos, en donde se van a encargar de la búsqueda del cadáver, de si como tal excavar y determinar en qué lugar estamos encontrando el cadáver. La ubicación es como ya lo encontramos, pero en dónde está. La localización, algo ya como más específico. La excavación, de que ya para extraer al cadáver. El levantamiento, y esto también si se encuentran algunos indicios dentro de pues también se desentierran y se llevan a investigación. El embalaje del cadáver y finalmente el traslado. Es muy importante determinar que dependiendo de dónde se encuentre enterrado el cadáver, es el proceso que va a llevar para su descomposición. Entonces existen algunos factores que van a retardar esta descomposición. Por ejemplo, la acidez, un pH bajo, un pH ácido, va a propiciar a que este cadáver sufra una descomposición más lenta. También la profundidad, entre más profundo se encuentre, más va a tardar en descomponer, en su proceso de descomposición. Y también la humedad, entre menos humedad, entre menos humedad, más descomposición. Y finalmente tenemos el estudio desde la medicina forense hacia esto de la exhumación ilegal,
Entonces tenemos el uso de métodos y conocimientos antropológicos y arqueológicos, que es lo que les mencionaba anteriormente, estudiar estos cadáveres que ya se encuentran a veces de muchísimos años y determinar pues todos los procesos médicos legales que se puedan determinar. Tenemos también la aplicación para la reparación ósea, como la realización de observaciones y mediciones que determinen características bioantropológicas. De esto también como para determinar el sexo, su estatura y entre otras cosas, para hacer más específico el estudio de este cadáver. Tenemos también visualizar la presencia de trauma y o enfermedades óseas, en donde evidencien que este proceso de inhumación ilegal pues, se llevó a cabo mediante procesos, pues como lo dice, traumatológicos, en procesos violentos y pues determinar también parte de esto de todo el proceso que sufrió esta persona y pues hasta el momento en el que lo encontramos. El estudio de la escena también, de que se encuentren algo que haya dejado el victimario, entre otras cosas, para poder determinar con mayor certeza todo el acontecimiento y que sea más preciso el diagnóstico, el, el como el parte final y determinar el tiempo de muerte. Eso también por medio de los conocimientos antropológicos y arqueológicos que nos van a ayudar a determinar mediante los restos óseos, en caso de ser óseos, y si no, pues el mismo médico forense que pueda determinar en qué proceso se encuentra y cuánto tiempo tiene esta persona muerta.